Vamos a trazar la siguiente pieza, consistente en una llave con dos cabezas de distintas aperturas, 22 y 24 milímetros, y cuyo eje de simetría es esta línea y esta otra línea, izquierda y derecha, que forma 15 grados con el eje horizontal. Por consiguiente, vamos a empezar con un archivo nuevo que guardaremos como la práctica 5.2. Creamos el cuerpo, vamos a crear un croquis en el plano XY, vamos a dotar un tamaño de rejilla de 20 milímetros, centramos el escenario de trabajo. Inicialmente vamos a trabajar con líneas constructivas que corresponderían a los ejes de los cabezales de la zona de la tuerca en la llave. Entonces, en la parte inferior izquierda de esta barra de herramientas de dibujo podemos conmutar a dibujar elementos constructivos. Vemos que cambia de color. Tenemos las mismas herramientas de dibujo, pero ahora son elementos constructivos. Los elementos constructivos son elementos que nos permiten dibujar, pero que al final en el modelo no forman parte de la evolución del volumen a través de una superficie, sino simplemente restas de apoyo. Vamos a dibujar entonces una línea que parte del eje a la izquierda y una línea a la derecha que también parte del eje. El ángulo que forman estas líneas con los ejes horizontales se puede colocar la restricción para la línea constructiva de 165 grados, que es el suplementario de 15. Vamos a dotarle de una dimensión en la parte izquierda de 24 y en la parte derecha de 22. Recordemos, corresponde, para situar este centro, 24. Bien, aquí nos hemos equivocado y pusimos la distancia 22, es 20, para la circunferencia de radio 45 y de radio 40. Entonces, si clicamos sobre la dimensión, podemos editarla y cambiarla, ya que es un diseño paramétrico. Bien, una vez que tenemos estas líneas constructivas, vamos a empezar a dibujar el modelo. Entonces conmutamos de la herramienta de geometría relacionada al modelo constructivo a la de dibujo. Vamos a dibujar un arco que va a estar centrado en este eje de radio 15 y que pasa por este punto de la línea constructiva. A continuación, centrado en este punto de intersección de los dos ejes de simetría, tenemos un arco a izquierda y a derecha por la parte inferior y superior de radio 32. Entonces, con la herramienta poner arco, centro este punto, vemos la evolución para ir trazando aproximadamente. Vemos que aparece el radio ahora aproximadamente 33. Podríamos elegirlo como este radio, aunque después editaremos, y repetimos la ejecución de poner arco con centro en este punto y radio aproximadamente 32. Podemos seleccionar los dos arcos pulsando control y seleccionando con el botón izquierdo y poner la restricción de dimensión circular que compartimos de 32. La apertura de la cabeza estaría constituida por dos líneas que irían del extremo del arco superior al inferior,
Y vamos a dotar, por ejemplo, para que estos puntos, la longitud de estos segmentos serían iguales si este punto y este punto son simétricos respecto de este eje. En consecuencia, podemos seleccionar los dos puntos, seleccionar el eje y establecer la restricción de simetría. Después podemos hacer que estas dos líneas sean paralelas al eje central. Esta línea paralela al eje central. Y vamos a hacer que estos puntos sean simétricos respecto al eje. Y que vamos a dejar libre estos puntos. Pero estos puntos al final también van a ser simétricos respecto del eje. Se podía establecer, pero vamos a dejarlo para no complicar las restricciones inicialmente. La distancia que existe desde este punto a este punto, distancia entre este punto. Voy a quitar las restricciones para ver los puntos, para dejar de ver los ángulos porque nos interfieren en la visualización de los puntos. Podemos pulsar este icono y momentáneamente se desactivan, y de esa forma podemos ver los puntos para establecer la distancia entre este punto y este punto. Sería una distancia horizontal de 90. Y ahora podemos establecer las restricciones si queremos. Establecido esto, vamos a fijar el arco que está centrado en este punto a la distancia de 24 de la intersección de los ejes, que es de radio, como se puede observar, 45. Ponemos la herramienta poner círculo. Elemento circular. Establecemos que ese radio sea 45 y este radio, no sé si pusimos las restricciones, debe ser 15. Está establecido. Bien, realizado esto, como no tenemos otra restricción, nosotros podemos establecer los acuerdos circulares de radio 23 en la parte inferior y en la parte superior. En consecuencia, vamos a poner la herramienta poner arco. No sabemos dónde está el centro. Y vamos a establecer que este arco y este arco sean tangentes. Este punto y este punto lo vamos a hacer coincidentes. Y que este arco y este arco sean tangentes. Y este punto y este punto lo hacemos coincidentes. Vamos a crear un arco en esta zona que va a ser simétrico respecto de este. Las relaciones de tangencia se pueden establecer entre punto y geometría también, como se puede observar. Estos puntos los vamos a hacer coincidentes. Y como la tangencia aquí no se establece con la parte central, con este arco de 45, como ocurre en la parte inferior, sino con el acuerdo, vamos a hacer que este arco y este arco sean simétricos y en consecuencia sus centros tendrían como eje de simetría el eje de simetría.
ya son simétricos. En consecuencia, este arco quedaría en esta zona y aquí quedaría la otra parte del cuerpo de la llave. Bien, vamos pulsando el botón izquierdo, vamos a desplazar y vamos a crear las líneas horizontales que corresponden al cuerpo de la llave. Serían dos líneas horizontales. La longitud va a depender de la tangencia. La distancia entre estos dos puntos tiene que ser 22 en la vertical, y para que esté centrado la distancia entre este punto y el centro va a tener que ser 11. Establecido esto, ya podemos trazar los arcos que corresponden a los acuerdos en la parte inferior entre la cabeza de la llave y el mango de la llave. Luego colocamos una herramienta, con la herramienta poner elemento circular, creamos un arco que vamos a hacer este punto tangente a esta línea horizontal y este punto que va a ser tangente a este acuerdo. Vamos a hacer este punto y este coincidentes, aquí aparece un solo punto, y vamos a hacer que este radio tenga una dimensión de 15. Nos aparecen ahora dos puntos que lo vamos a hacer coincidentes. Este punto lo vamos a editar. Nos aparece una restricción redundante, con control Z tenemos que hacer desaparecer, y estos dos puntos tienen que ser coincidentes. No nos permite hacer la restricción. Lo que vamos a realizar es activar las restricciones. Vamos a quitar la restricción de tangencia inicialmente. Vamos a hacer los puntos coincidentes y ya tenemos establecido la tangencia sin ningún tipo de problema. En la parte inferior vamos a trazar el arco de radio 15. Trazamos aleatorios y establecemos la tangencia entre los elementos. Hacemos los puntos coincidentes. Vamos a quitar esta tangencia, seleccionándola y eliminando. Hacemos los puntos coincidentes y se hace la tangencia de golpe. Estos puntos van a ser coincidentes también, y ahora establecemos la restricción angular de dimensión radial, que va a ser de 15. Ya tenemos la parte de la cabeza izquierda terminada. Vamos a pasar a elaborar la zona de la derecha. Con un centro, un elemento circular de radio 15 que está centrado. Este punto
y el arco son coincidentes, estos dos puntos, este punto y este punto, van a ser simétricos respecto del eje, y este radio va a ser de 15. Centrados en la intersección de los ejes, vamos a tener por arriba y por debajo dos arcos de radio 30. Pasamos a trazar estos arcos, hacemos un trazado en que aproximadamente vayamos al valor 30. Repetimos la ejecución, dando al botón derecho se despliega el conjunto de herramientas de dibujo. Unimos con la herramienta poner línea, unimos el arco que está en el fondo de la cabeza con el extremo. Y vamos a dar las restricciones ahora de paralelismo entre estos elementos lineales. Repetimos la ejecución. Lo hacemos paralelo. La distancia entre este punto y este punto tiene que ser en la parte de la derecha de 22. Este punto tienen que ser simétricos respecto del eje. Y quiero recordar que no hemos establecido esa distancia entre este punto y este punto, que es la apertura de la cabeza. Esta distancia en la parte de la izquierda tiene que ser 24. Seguimos con la edición de la parte de la derecha. Ahora vamos a tener centrado en este punto, concretamente, un elemento circular. Voy a desactivar de radio 40 aproximadamente, con lo cual radio restricción radial sería 40. Observemos que nos aclara que la tangente al radio 40 de este elemento del mango de las llaves está en la parte superior, mientras que aquí la tangente es con el acuerdo circular. En consecuencia vamos a resolver primero esta tangencia con este arco y después haremos el acuerdo circular. Entonces trazamos un elemento circular con un centro que desconocemos dónde está. Imponemos la restricción de que este punto sea tangente a este elemento circular. Hacemos que los puntos sean coincidentes, que este punto sea tangente a este elemento circular. Hacemos que los puntos sean coincidentes, perdón. Y establecido eso, solamente nos queda para fijar la posición del centro, ya que este radio está restringido a un centro y este restringido a un centro. Si ahora imponemos un radio, la solución sería única. Entonces aquí pondríamos el valor de ese radio, que era 22.
Este punto y este punto van a ser simétricos. Bueno, vamos a editar un poco la posición de este radio. Radio 22. Bien, es que estos radios no están fijados. Entonces, este radio y este radio tienen que ser el valor 30. Nos aparece un mensaje de restricción redundante. Que tendríamos que resolver previamente. Y vamos a quitar esta restricción de tangencia para editar la posición de este punto. Está apareciendo un problema que habría que resolver. Radio 22 y este radio debería ser 30. Y este radio debía ser 30 también. No hace falta ponerlo. Ya tenemos el radio 30. Ahora pondríamos aquí este arco. Va a tener aquí un arco simétrico. Estos dos puntos, este punto y este punto, tienen que ser simétricos respecto del eje. Y ahora sí podemos establecer, prolongando estos arcos, las tangencias entre los distintos elementos. 22, 40, 30. Bien, tenemos que fijar la posición de este centro. Luego voy a desactivar las cotas y este punto respecto a este punto tiene que estar a una distancia de 90. Tendríamos un acuerdo circular por esta zona. Vamos a imponer que este punto sea tangente a esta línea. Hacemos que este punto sea tangente a esta línea. Hacemos que los puntos sean coincidentes. Este punto y este punto tienen que ser coincidentes. Control Z, porque nos aparecía una restricción redundante. Vamos a quitar la tangencia inicialmente. Vamos a hacer los puntos coincidentes.
Voy a quitar la tangencia. Voy a hacer que esos dos puntos sean coincidentes. Y voy a dar este radio, que va a ser 15. Y voy a imponer la restricción de tangencia. Y la restricción de tangencia entre este arco y este arco. Ya tendríamos todas las restricciones introducidas. En la parte inferior podemos prolongar esto. Tenemos que trazar el arco de acuerdo que tenemos aquí de radio 22. Vamos a hacer que sean tangentes estos elementos, que este punto y este punto sean coincidentes. Vamos a trazar, hacer que este arco y este arco tengan sus centros simétricos, es decir, este punto y este punto tienen que ser simétricos. Los centros de este arco y de este arco serían simétricos, los dos acuerdos, y ya podemos hacer el acuerdo de la parte inferior. Sabemos que a veces es preciso quitar la restricción para que se pueda realizar los acuerdos. Este punto lo vamos a hacer tangente a este elemento circular. Vamos a hacer que estos dos puntos sean coincidentes. Y establecido eso, ya podemos colocar el correspondiente radio. Valor 15. Y ya tendríamos la estructura de la llave, que podemos cerrar y podremos extruir. ¿Qué valor? El valor correspondería, como vemos, a un espesor de 6. Luego en la extrusión vamos a colocar 6. Y ya tendríamos la primera parte de la llave ejecutada. A continuación lo que vamos a hacer es seleccionar una cara y sobre ella crear un croquis para hacer el rebajado que tenemos en esta zona. Corresponde a un rebajado. Primero vamos a fijar el croquis de esta forma. En consecuencia vamos a trazar los elementos circulares que queremos, como queremos que sea un ángulo de 180, vamos a poner la restricción de que estos tres puntos estén en una misma vertical. Vamos a fijar un radio de 4. En la parte de la derecha un arco similar, centrado en el eje, y ponemos la restricción de verticalidad entre estos tres puntos. Establecemos el radio, que va a ser 4, y vamos a fijar unos elementos lineales que unen estos dos arcos. Establecido esto, tendríamos que situar la posición de los centros.
observemos que si toda esta distancia es 90, tendríamos 90 menos 27 más 4, que serían 31. La distancia de este centro, el centro, serían 59, mientras que en la parte de la derecha serían los 26 más 4, que son 30. La distancia en la parte inferior pues va a ser 64, en la parte de la derecha. Entonces situamos esas posiciones de los puntos. Esta distancia por un lado va a ser 59 y en la parte de la derecha va a ser la restricción de 64. Hecho esto, ya tenemos restringido el boceto. Podemos cerrar y podemos proceder a dar un vaciado cuya profundidad va a ser de 1,5, ya que si observamos en esta sección, este espesor es 3, el ancho total es 6, luego la diferencia sería 3, luego 1,5 y 1,5 por cada lado. Luego el rebaje va a ser de 1,5. Decimos OK y ya tenemos el modelo con el rebaje en una de las caras. Si queremos la extrusión, teníamos que haberla hecho simétrica. Luego tenemos que deshacer la parte que hemos ejecutado. Quitamos el path. Vamos a quitar el rebaje. Cuerpo activo. Bien, el problema que tenemos es que para hacer el rebaje simétrico, que sería mediante una matriz, si hemos extruido no simétrico respecto al plano, el problema que tendríamos sería, vamos a deshacer con control Z, hasta que nos quedamos en esta posición. Entonces, la tarea de extrusión, cerraremos el boceto, realizaremos la extrusión simétrica respecto al plano, de 6. Ahora sí podemos seleccionar la cara y poder ejecutar el croquis en esa cara, como hicimos anteriormente. Vamos a hacerlo ahora rápidamente, imponiendo las condiciones de restricción. El radio de 4. Igual hacemos en la parte de la derecha. Imponemos la restricción de verticalidad para que sea un arco de 180 grados. Establecemos el radio de 4. Unimos estos arcos
Cogemos estos arcos y establecemos la restricción de distancia Bueno, podríamos simplificarlo desde este punto a este punto tiene que haber 59 y de este punto a este punto tiene que haber 64. Vamos a hacer estos puntos coincidentes. Ya tendríamos restringido el boceto. Bien, terminado la restricción, cerramos el boceto. Vamos a tareas, vamos a crear un vaciado que va a ser de 1,5. Si este vaciado se ha hecho con 5 y la extrusión es simétrica, podemos hacer una matriz polar con el eje X con dos elementos. Damos a OK. Entonces, si giramos esta pieza, observamos que se ha hecho un vaciado en la parte inferior. Obviamente hemos tenido que dar los pasos atrás porque si no se había extruido simétricamente, entonces los vaciados no serían simétricos y no podríamos hacer una matriz polar de estos elementos. De esta forma hemos podido ver cómo se puede ejecutar con control Z. Hemos podido dar paso atrás con todas las ejecuciones hasta volver al boceto en vez de borrar el boceto, que es más complejo, y ya estaría ejecutada la pieza.